Mi nombre es Emma, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo finalmente corregí una mentira que mi hermana había estado contando durante más de 2 décadas. La ocasión perfecta para esta corrección tan esperada. Se preguntarán. Su fiesta de bebé de ensueño con temática pastel, por supuesto. Durante años, fui la piedra angular, silenciosa y fiable de la familia, la que nunca causaba problemas. Y mi hermana, Chloe, era la estrella rutilante y tempestuosa de la familia, la que causaba todos los problemas, normalmente dejándome a mí ahogándome a su paso. Su método favorito de humillación, un cruel susurro que se convirtió en una broma familiar, era que yo era adoptada. Lo decía con una sonrisita petulante, y mis padres simplemente suspiraban y me decían que fuera la más madura. Pero esta vez había ido demasiado lejos. Así que, mientras estaba allí de pie, regalo en mano, rodeada de sus amigos que la adoraban y nuestra familia cómplice, supe que la verdad, cuidadosamente guardada dentro de un sobre azul Tiffany, estaba a punto de ser el único regalo que todos recordarían. Antes de continuar con la historia, por favor, suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Mis manos se sentían firmes, lo cual fue una sorpresa. Había esperado que temblaran, que delataran el nudo frío y duro de resolución que se había instalado en mi estómago durante los últimos 3 meses. Observé a Chloe al otro lado del jardín hermosamente decorado, una visión en encaje blanco, presidiendo la escena desde un trono de mimbre adornado con globos. Estaba resplandeciente, radiante, en cada centímetro la apreciada futura madre. Me miró y me dedicó una sonrisa tensa y condescendiente, del tipo que decía, «Mira todo esto, mira lo que tengo». Era la misma sonrisa que había llevado toda su vida, una sonrisa que siempre, hasta hace poco, me había hecho sentir pequeña e insignificante, como una sombra que ella proyectaba. Pero hoy no funcionó. Hoy vi más allá de la arrogancia la profunda y hueca inseguridad que ahora sabía que se escondía debajo de todo. Mi regalo para su bebé, una caja bellamente envuelta que contenía un sonajero de plata de la familia, era un señuelo. El verdadero regalo, el que era para la propia Chloe, estaba en mi bolso de mano. No estaba envuelto en papel y lazos, sino en años de sufrimiento silencioso y los bordes afilados y limpios de la reivindicación. Mi madre se acercó flotando hacia mí, con el rostro como una máscara de ansiedad social. «Emma, cariño, estás preciosa. Ahora, por favor, sé buena hoy. Es el gran día de Chloe, no causes problemas». Era su mantra, la banda sonora de mi infancia. «No causes problemas, Emma. Déjalo pasar, Emma. Sé la más madura, Emma». Lo que nunca entendieron es que ser la persona más madura solo le da a la persona más pequeña un mejor blanco. Le di a mi madre una sonrisa plácida. «No te preocupes, mamá. Solo estoy aquí para celebrar a mi hermana y para compartir un poco de historia familiar. Creo que es importante que el bebé sepa de dónde viene, ¿no crees?». Su sonrisa vaciló por un segundo, un destello de confusión en sus ojos, antes de que lo descartara y se fuera a toda prisa a revisar el catering. La ironía dramática era tan densa que podía saborearla, más rica que la crema de mantequilla del pastel de $500. Todos eran tan felizmente inconscientes, flotando en una burbuja de su propia creación, un mundo donde Chloe era la víctima de mis supuestos celos y yo era la difícil y hosca. Pero una burbuja es, por su propia naturaleza, algo frágil. Y yo sostenía un alfiler. Solo necesitaba esperar el momento perfecto para presionarlo. Los discursos. Tendría que ser durante los discursos. La mentira de que era adoptada comenzó cuando yo tenía unos 8 años. Fue casual al principio, una burla infantil nacida de un día de típica rivalidad entre hermanas. Yo había ganado el concurso de deletreo de la escuela, una victoria pequeña e insignificante en el gran esquema de las cosas, pero para mí lo era todo. Llegué a casa agarrando mi cinta azul, con el pecho henchido de un orgullo que no había sentido antes. Chloe, que tenía 10 años y nunca había ganado nada que requiriera estudiar, no pudo soportarlo. Esa noche, mientras nuestros padres me elogiaban en la mesa, ella soltó de repente: «Bueno, claro que es buena en la escuela. Sus verdaderos padres probablemente eran genios». Un silencio confuso se apoderó de la mesa. Mi padre se rió nerviosamente. «¿De qué estás hablando, Chloe?». Ella simplemente se encogió de hombros, con una sonrisa burlona en los labios. «Emma es adoptada. Por eso no se parece en nada a nosotros». Lo absurdo era que yo sí me parecía a ellos.
Tenía los tranquilos ojos grises de mi padre y la sonrisa exacta de mi madre, mientras que Chloe, con su pelo rojo fuego y sus pecas, era la atípica, una reminiscencia de algún lejano antepasado irlandés. Pero la lógica nunca fue el arma preferida de Chloe. La crueldad sí lo era. Miré a mis padres, esperando una negación rápida, una reprimenda firme para Chloe. En cambio, mi madre solo suspiró. «Chloe, no seas tonta. Cómete los guisantes». Mi padre se aclaró la garganta y cambió de tema. Ahí estaba, el primer ladrillo en el muro de su permisividad. No lo negaron, no realmente. Simplemente lo desestimaron, tratándolo como una fantasía inofensiva. Pero para una niña de 8 años, su no negación fue una grieta aterradora en los cimientos de mi mundo. Chloe vio su oportunidad. Vio que esa mentira en particular, esa aguja específica, me calaba hondo de una manera que ninguna otra cosa lo hacía. Y, lo que es más importante, que no enfrentaría consecuencias por usarla. A partir de ese día, se convirtió en su arma favorita. Sacaba yo una nota mejor en un examen. Es porque sus padres adoptivos listos le dieron buenos genes. Hacía una nueva amiga que no le gustaba. «Les dijiste que eres adoptada». Era implacable. Se lo susurraba a sus amigas en las reuniones familiares, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Lo escribía en mis anuarios. Se convirtió en parte de la tradición familiar, una broma recurrente en la que todos, excepto yo, participaban. Cuando lloraba, mi madre decía: «Ay, Emma, eres demasiado sensible. Sabes que solo está bromeando». Eligieron la paz por encima de mi paz mental todas y cada una de las veces. Me enseñaron que mis sentimientos eran una molestia y que la crueldad casual de Chloe era solo una peculiaridad de su personalidad que todos teníamos que soportar. A medida que nos convertíamos en adolescentes, la naturaleza del tormento evolucionó, pero la base siguió siendo la misma. La narrativa de adoptada de Chloe se convirtió en una herramienta para el sabotaje social. Ella era popular, sin esfuerzo, mientras que yo era más callada, más estudiosa, encontrando mi validación en los logros académicos y en un círculo íntimo y cerrado de amigos. Esta diferencia, mi tranquila competencia, parecía enfurecerla. No podía soportar que yo tuviera un mundo que ella no podía conquistar con su encanto, así que intentó reducirlo a cenizas. Durante mi segundo año de secundaria, empecé a salir con un chico llamado Mark. Era amable e inteligente, y por primera vez me sentí vista por quien era. Llevábamos saliendo unos 2 meses cuando Chloe decidió que él debería haber sido suyo. Comenzó su campaña sutilmente, con pequeños comentarios a nuestros padres sobre lo agradable que era Mark, siempre con una mirada intencionada en mi dirección. Luego, un viernes por la noche, se suponía que Mark me recogería para ir al cine. Nunca apareció. No contestó su teléfono. Estaba devastada, convencida de que algo terrible había sucedido. El lunes siguiente en la escuela, lo vi caminando por el pasillo, de la mano de Chloe. Cuando la confronté, con la voz temblando por una mezcla de dolor y rabia, ella simplemente se rió. «Ay, Emma, no seas tan dramática». Simplemente se dio cuenta de que quería a la de verdad, no a la... ya sabes. Dejó la palabra suspendida en el aire, no dicha pero entendida. Más tarde me enteré por una de sus amigas que Chloe le había contado a Mark una larga, elaborada y lacrimógena historia sobre cómo yo era adoptada y profundamente problemática, luchando con mis problemas de abandono. Le había dicho que yo era frágil y que mis padres le habían pedido a ella, como la hija real, que me vigilara. Tergiversó mi naturaleza tranquila como una señal de inestabilidad y su propio comportamiento manipulador como un acto de preocupación fraternal. Y él le creyó. Por supuesto que le creyó. Era Chloe. Cuando les grité la historia a mis padres, exigiendo que hicieran algo, cualquier cosa, su respuesta fue absolutamente desoladora. Mi madre se retorció las manos. «Bueno, no puedes culpar a un chico por enamorarse de una chica guapa, cariño. Chloe es muy persuasiva». Mi padre solo parecía cansado. «Emma, esto es entre tú y tu hermana. No nos arrastréis al medio de vuestro drama adolescente». Su negativa a intervenir, a siquiera reconocer la crueldad calculada de sus acciones, fue peor que la traición misma. No solo la estaban consintiendo, estaban refrendando su versión de los hechos. Me estaban diciendo, en términos inequívocos, que mi dolor era menos importante que los caprichos de Chloe. Ese año, dejé de hablar de mi vida en casa. Construí un muro alrededor de mi corazón y mis logros, porque cualquier cosa que yo apreciara, Chloe eventualmente trataría de romperla.
Y la respuesta de la familia siempre sería la misma: silencio y una súplica para que yo fuera la más madura. Mi vida académica se convirtió en mi santuario. Era el único lugar donde las reglas eran claras y mis esfuerzos se recompensaban por mérito, no por encanto o manipulación. Sobresalí, graduándome la primera de mi clase y obteniendo una beca completa para una prestigiosa universidad de ingeniería. Esta, pensé, sería mi escapatoria. Estaría a 4 horas de distancia, en una nueva ciudad, libre del veneno diario, de la presencia de Chloe y la sofocante neutralidad de mis padres. Por un tiempo, lo fue. Progresé. Hice nuevos amigos, gente que solo me conocía como Emma, la chica inteligente y divertida que podía resolver una ecuación diferencial, pero no sabía cocinar ni para salvar su vida. No había una historia de fondo, ninguna broma sobre mi parentesco, ninguna sombra de mi hermana cerniéndose sobre mí. Pero el alcance de Chloe era largo. Durante mi tercer año estaba trabajando en un proyecto de diseño de un semestre que valía el 50% de mi nota final. Puse todo mi empeño en él, pasando noches en vela, dibujando diseños, ejecutando simulaciones. Estaba orgullosa de mi trabajo. Era innovador y complejo. Una semana antes de la fecha de entrega, Chloe anunció que venía de visita el fin de semana. Desconfié, pero una pequeña y estúpida parte de mí esperaba que tal vez, con la distancia y la edad, las cosas hubieran cambiado. Llegó llena de cumplidos sobre mi dormitorio y mi campus. Parecía genuinamente interesada en mi trabajo, pidiéndome que le explicara el proyecto. Halagada por la rara muestra de interés, se lo expliqué todo, mostrándole mis esquemas, mis datos, mis conclusiones. A la mañana siguiente, se había ido antes de que me despertara, dejando una nota que decía que algo había surgido en casa. No le di importancia hasta que me senté frente a mi ordenador. El archivo del proyecto había desaparecido, no solo borrado, sino eliminado profesionalmente. El pánico me atenazó la garganta. Llevé el ordenador al departamento de informática del campus, y el técnico, un tipo amable pero directo llamado Leo, confirmó mis peores temores. Los archivos no solo habían sido borrados, se había ejecutado un programa de borrado desde una unidad USB. Fue deliberado. Y la marca de tiempo de la ejecución del programa eran las 3:17 de la madrugada, mientras yo dormía y Chloe estaba en mi habitación. No tenía copias de seguridad del trabajo final y, consolidado, tuve que ir a mi profesor, humillada, y explicarle que mi proyecto había desaparecido. Fue comprensivo pero firme. Sin el proyecto, suspendería la asignatura. Significaba perder mi beca. El mundo se tambaleó sobre su eje. Llamé a casa, histérica, y les conté a mis padres lo que había pasado. Y Chloe, al otro lado de la línea, rompió en lágrimas de cocodrilo. «No puedo creer que me acuses de eso», sollozó. «Vine a visitarte porque te echaba de menos. ¿Cómo puedes ser tan cruel?» Mis padres, por supuesto, saltaron en su defensa. «Emma, ¿cómo puedes decir eso? Tu hermana te quiere», gritó mi madre. «Probablemente estabas estresada y lo borraste tú misma por accidente. Tienes que disculparte con Chloe ahora mismo». Fue el momento de manipulación psicológica más profundo que jamás había experimentado. Fui la víctima de un acto malicioso de sabotaje que amenazaba todo mi futuro, y era yo quien tenía que disculparse. No me disculpé. Colgué el teléfono y, con una claridad fría y aterradora, comprendí que estaba completamente sola en esto. Mi familia no era mi red de seguridad. Eran parte de la jaula. Ese incidente con el proyecto fue un punto de inflexión. No me rompió, pero forjó algo nuevo dentro de mí. Un núcleo de acero helado. Logré salvar mi nota. Fui al decano, a todos los profesores que tenía, y presenté mi caso. Les mostré mis borradores preliminares, mis cuadernos llenos de cálculos, cualquier cosa para demostrar que el trabajo había existido. Encontré al técnico de informática, Leo, quien escribió una declaración formal sobre el borrado deliberado de archivos. Fue un proceso agotador, pero vieron mi desesperación y mi sinceridad. Me permitieron rehacer el trabajo en un periodo frenético de 72 horas. Apenas dormí o comí. Trabajé hasta que mi visión se nubló, impulsada por café y una furia ardiente y justiciera. Aprobé la asignatura, por los pelos, y mantuve mi beca. Pero nunca le conté a mi familia cómo lo había solucionado. Para ellos, yo había sido irresponsable. Había acusado injustamente a mi hermana, y tuve que enfrentar las consecuencias. Les dejé creerlo.
Era más fácil que intentar convencerlos de una verdad que estaban decididos a no ver. Después de eso, mi relación con ellos se convirtió en una de distancia educada y controlada. Llamaba en los días festivos, enviaba tarjetas de cumpleaños. Perfeccioné el arte de la conversación agradable y superficial. Nunca compartí nada importante. Nunca revelé ninguna vulnerabilidad. Mis logros eran solo míos, y mis luchas eran mías para superarlas. Me gradué con honores y conseguí un trabajo fantástico en una de las principales firmas de ingeniería en una ciudad a 1000 millas de casa. Tenía éxito, era independiente y, en su mayor parte, estaba contenta. Chloe, mientras tanto, había flotado a través de una licenciatura en comunicación, financiada por mis padres, y consiguió un cómodo trabajo de marketing en la empresa de un amigo de nuestro padre. Conoció a un hombre rico, un banquero de inversiones llamado David, que quedó completamente cautivado por su actuación de mujer encantadora y segura de sí misma. Se casaron en una ceremonia fastuosa a la que asistí con una sonrisa fija, asegurándome de mantener mi armadura emocional firmemente en su lugar. Para el mundo exterior, y ciertamente para mis padres, parecía que ambas habíamos encontrado nuestro camino. Pero la dinámica seguía ahí, latente bajo la superficie. El éxito de Chloe se sentía inmerecido. Estaba construido sobre encanto y conexiones, mientras que el mío estaba construido sobre agallas y resiliencia. Y ella lo sabía, y me odiaba por ello. La broma de adoptada nunca desapareció del todo. Se convirtió en su puya predilecta cada vez que sentía que mi éxito silencioso eclipsaba el suyo ruidoso. Si mencionaba un ascenso, decía: «Vaya, tus padres biológicos deben estar muy orgullosos, donde quiera que estén». Lo decía en Navidad, en Acción de Gracias, en las cenas familiares, siempre con esa sonrisita petulante. Y mis padres seguían suspirando y cambiando de tema. Era un veneno constante y de baja intensidad, un recordatorio de que no importaba lo que yo lograra. Ella siempre tendría esta forma patética y ficticia de intentar ponerme de nuevo en mi lugar. Y yo continué dejándolo pasar, porque ¿cuál era la alternativa? Otra pelea a gritos en la que me tacharían de demasiado sensible, demasiado dramática. No valía la pena la energía. Tenía mi vida, mi carrera, mis amigos de verdad. Había aprendido a vivir con el zumbido de su toxicidad de fondo. Pensé que podría soportarlo para siempre. Estaba equivocada. El catalizador, la traición final que destrozó 2 décadas de indiferencia practicada, ocurrió un martes. Fue un día completamente ordinario, lo que hizo que su crueldad se sintiera aún más cruda. Estaba a punto de conseguir un gran ascenso en mi empresa. Era un puesto para el que había estado trabajando durante 3 años. Un rol de gerente de proyectos senior que me pondría a cargo de un proyecto de infraestructura internacional masivo. Era mi sueño. Yo era una de las 2 candidatas finales. El otro era un colega llamado Paul, que era competente pero carecía de mi experiencia específica en logística internacional. Estaba segura de mí misma, pero nerviosa. Mi entrevista final fue con la junta directiva, incluido nuestro director ejecutivo. Salió increíblemente bien. Estuve brillante, respondiendo cada pregunta con precisión y pasión. Salí de esa sala de juntas sintiendo que caminaba por el aire. Sabía que lo había abordado. Al día siguiente, me llamaron al despacho de mi jefe. Entré con una sonrisa, esperando buenas noticias. La expresión de su rostro me dijo lo contrario. Parecía incómodo, casi dolido. «Emma», comenzó, «no sé muy bien cómo decir esto. Algo ha llegado a nuestro conocimiento. Se envió un correo electrónico anónimo a la junta. Se me heló la sangre. Deslizó un correo electrónico impreso sobre el escritorio. Era una diatriba larga y divagante sobre mi historial de inestabilidad profesional y problemas emocionales. Detallaba, con una precisión impactante y retorcida, varios eventos de mi vida. Mencionaba mi deshonestidad académica en la universidad, presentando el proyecto saboteado como un caso en el que intenté hacer trampa y me pillaron. Mencionaba un patrón de relaciones volátiles, tergiversando la historia de Mark para hacerme parecer una acosadora que no podía manejar el rechazo. Me pintaba como una persona profundamente perturbada, que era una opción de alto riesgo para un puesto de liderazgo. Y para el gran final, la última línea decía: «Todo esto se debe a sus profundos problemas de abandono, como su familia atestiguará. Fue adoptada y nunca lo ha superado». Era la obra maestra de Chloe. Cada mentira,
cada sabotaje, cada inseguridad que alguna vez había usado como arma contra mí, todo envuelto en un paquete pulcro y venenoso y enviado directamente a las personas que tenían mi futuro en sus manos. No conseguí el ascenso. Lo consiguió Paul. Mi jefe se disculpó, diciendo que tenía las manos atadas. La junta no podía correr el riesgo, incluso si sospechaban que el correo electrónico era malintencionado. El daño estaba hecho. Habían lanzado el barro y se había quedado pegado. Fui a casa, me senté en mi apartamento silencioso y sentí que algo dentro de mí, finalmente, irrevocablemente, se rompía. El muro que había construido, la distancia educada, el mantra de «sé la más madura», todo se desmoronó hasta convertirse en polvo. Esto no era solo una puya en una cena familiar. Esto era un ataque calculado a mi medio de vida, a mi reputación, a la vida que tanto me había costado construir. Una vida que finalmente estaba libre de ella. No podía soportarlo. No podía soportar que yo estuviera triunfando por mis propios medios, así que había extendido su mano a lo largo de 1000 millas para arrastrarme de nuevo al fango con ella. Esa noche no lloré. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Se había solidificado en algo frío, duro y pesado. Por primera vez, no me sentí como una víctima, me sentí como una tonta. Una tonta por pensar que alguna vez podría escapar de ella de verdad. Una tonta por creer que ignorar el problema lo haría desaparecer. Era un cáncer, y lo había estado tratando con tópicos y evasivas mientras hacía metástasis. Al día siguiente, el chat grupal de la familia se iluminó. Era una ecografía. Chloe estaba embarazada. Los mensajes llovieron. «Felicidades. Estamos tan emocionados. Vas a ser la madre más maravillosa». Mis padres estaban exultantes, ya planeando ser abuelos consentidores. La ironía era tan amarga que sentía como ácido en la garganta. Chloe, la saboteadora, la mentirosa patológica, la pirómana emocional, estaba siendo celebrada como una dadora de vida, una futura matriarca. Y yo, su víctima, estaba sentada en las ruinas de una oportunidad profesional que ella acababa de bombardear. La gota que colmó el vaso llegó durante una videollamada familiar, unos días después. Todos arrullaban a Chloe, que se pavoneaba y hablaba de los esquemas de color de su cuarto de bebé. Luego me miró directamente, con una sonrisa enfermizamente dulce en su rostro. «Y la tita Emma tendrá que venir a la fiesta de bebé, por supuesto. Necesitaremos a alguien que se asegure de que todos los regalos estén contabilizados. Eres tan buena para los detalles». La implicación era clara. Eres la ayuda, la sirvienta. Mi padre, ajeno como siempre, se rió. «Eso es. Y Emma, tienes que prometer que te portarás lo mejor posible. Este es un momento feliz para nuestra familia». Un momento feliz. Mi familia. Las palabras resonaron en mi cabeza. Miré sus rostros sonrientes en la pantalla, mi hermana radiante, mis padres orgullosos, y sentí una profunda y escalofriante sensación de desapego. No eran mi familia, no de ninguna manera que importara. Una familia te protege, una familia te cree. Una familia no se queda de brazos cruzados mientras un hijo destruye sistemáticamente al otro y luego lo llama un momento feliz. En ese instante, la rabia que había estado reprimiendo durante 24 años finalmente encontró su voz. Pero no fue un grito, fue un susurro, una promesa fría y silenciosa que me hice a mí misma. Se acabó. Se acabó el ser la más madura. Se acabó el dejarlo pasar. Quería construir su vida perfecta sobre una base de mi dolor y humillación. Bien, le daría un mazazo a los cimientos. Y sabía exactamente dónde estaban las grietas. La mentira de ser adoptada, su arma más antigua y fiable. Iba a volver esa arma contra ella. Y me iba a asegurar de que fuera un golpe directo, de la manera más pública posible. Su fiesta de bebé, su día perfecto y feliz. Era el escenario perfecto para la verdad. Mi primera llamada no fue a un abogado, ni a un detective privado, sino a la única persona que había visto a la verdadera Chloe, la única persona que nunca me había dicho que era demasiado sensible, mi mejor amiga Sara. Conocí a Sara desde mi primera semana de universidad. Fue ella quien se sentó conmigo en mi dormitorio, ayudándome a recomponer mi proyecto después de la visita de Chloe, sin dudar ni una vez de mi historia. Había escuchado innumerables relatos de la crueldad de mi hermana a lo largo de los años, su expresión endureciéndose con cada uno. Cuando la llamé y le conté toda la historia, el ascenso saboteado, el correo electrónico anónimo, el anuncio del embarazo, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Me preparé para un suave «Ay, Emma,
o una sugerencia de simplemente cortar lazos con ellos y seguir adelante. No fue eso lo que recibí. Lo que recibí fue furia fría y dura en mi nombre. «Ese monstruo absoluto», dijo Sarah, con la voz tensa. «Cruzó una línea, Em. Esto ya no es solo rivalidad entre hermanas. Esto es la guerra. Lo que hizo es interferencia torticera. De hecho, podrías demandarla por esto». La idea de demandar era tentadora, una validación legal y formal del mal que se me había hecho, pero sabía que no era lo que quería. Una demanda sería enrevesada, prolongada, y aún así permitiría a mi familia pintarme como la vengativa y problemática. No, necesitaba algo más personal, algo que no pudiera ser tergiversado. «No quiero demandarla», dije, con la voz sorprendentemente firme. «Quiero desmantelarla. Quiero tomar la mentira sobre la que ha construido toda su identidad, la mentira de que yo soy la inferior, la adoptada, la rota, y quiero exponerla por lo que es». Le conté mi idea incipiente. La fiesta de bebé. La mentira de adoptada. Iba a encontrar pruebas. Iba a encontrar mi partida de nacimiento y restregársela por su cara petulante. «Bien», dijo Sarah sin un momento de vacilación. «Es la hora. Ya pasó la hora. Ha contado con tu silencio durante 20 años, Emma. Lo más poderoso que puedes hacer es hablar. Pero tienes razón. Necesitas pruebas irrefutables. Algo de lo que nuestra querida Chloe no pueda librarse llorando». Esa conversación con Sarah fue la chispa, su validación, su justa ira. Fue el combustible que necesitaba. No estaba loca. No era demasiado sensible. Era una persona que había sido sistemáticamente maltratada, y su maltratadora estaba a punto de ser celebrada con una fiesta. Después de colgar, me senté frente a mi ordenador y comencé mi investigación. No sobre abogados, sino sobre registros vitales. ¿Cómo se obtiene una copia de tu partida de nacimiento? ¿Y la de tu hermana? Fue sorprendentemente fácil. Unos pocos formularios, una pequeña tarifa, una firma notariada. Me di cuenta de que ni siquiera sabía la fecha exacta del nacimiento de Chloe, solo el mes y el año. Mis padres siempre habían sido extrañamente vagos al respecto. Tuve que llamar a mi tía, la hermana de mi madre, con el pretexto de querer hacer una carta astral personalizada para Chloe como regalo para la fiesta de bebé. Mi tía, una mujer encantadora a la que le gustaban ese tipo de cosas, me dio la fecha, la hora y el lugar sin pensárselo 2 veces. Rellené los formularios, uno para mí y otro para Chloe. Pagué las tarifas y los envié. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar. La espera fue la parte más difícil. Por primera vez, sentí un destello de miedo. ¿Y si estaba equivocada? Y sí, en algún giro extraño, ella había estado diciendo la verdad todo el tiempo. Pero aparté ese pensamiento. Conocía a mi madre, conocía a mi padre. La verdad estaba en su casa, en su historia, y yo estaba a punto de sacarla a la luz. La decisión de ahondar en el pasado de mi familia se sintió como una transgresión. Había pasado toda mi vida adulta construyendo un futuro que estuviera lo más lejos posible de mi infancia. Ahora, me estaba adentrando voluntariamente de nuevo en las aguas turbias de la memoria y las verdades no dichas. Mi primer objetivo fue el desván. Reservé un vuelo a casa para un fin de semana, diciéndoles a mis padres que quería aclarar las cosas antes de la fiesta de bebé y encontrar algunos álbumes de fotos antiguos. Esto, por supuesto, les encantó. Encajaba perfectamente en su narrativa. Emma finalmente estaba entrando en razón, lista para hacer el papel de hermana e hija obediente. La idea de sus rostros sonrientes e inconscientes me revolvía el estómago, pero forcé un tono alegre por teléfono y preparé una pequeña maleta. El desván de la casa de mi infancia era un reino polvoriento y olvidado. Hacía calor y olía a cedro y a papel en descomposición. Estaba lleno de los fantasmas de quienes solíamos ser. Los viejos trenes a escala de mi padre, el vestido de novia de mi madre amarilleando en una funda de ropa, mis viejos proyectos de la feria de ciencias. Y en algún lugar de este cementerio de recuerdos esperaba encontrar una llave. No una metafórica, sino una literal. Tenía un vago recuerdo de la infancia de una pequeña caja de metal cerrada con llave que mi madre guardaba en su armario. Siempre había dicho que contenía papeles importantes. Cuando tenía unos 12 años, le pregunté qué había dentro, y se puso nerviosa y me dijo que era privado y que no debía tocarlo. Esa caja, sospechaba, contenía la verdad. Mientras mi madre estaba ocupada en el jardín,
Fui al dormitorio de mis padres. Mi corazón latía con fuerza. Esto se sentía como una verdadera violación, un punto de no retorno. Encontré la caja escondida en el estante superior de su armario, detrás de una pila de jerseys viejos. Era una simple caja de caudales gris, y estaba cerrada con llave. Pasé la siguiente hora buscando la llave por su habitación. Miré en su joyero, en el escritorio de mi padre, en cada cajón y recipiente que pude encontrar. Nada. Derrotada, me senté en el borde de su cama, con la caja cerrada en mi regazo. Estaba tan cerca. Estaba a punto de rendirme cuando recordé algo que mi padre solía decir. El mejor escondite está a la vista. Miré alrededor de la habitación. Mis ojos se posaron en una foto enmarcada en la mesita de noche de mi madre. Era una foto antigua de ella y mi padre, tomada poco después de casarse. Estaba en un marco de plata grueso y ornamentado. Por una corazonada, la cogí, le di la vuelta. Pegada en la parte de atrás, oculta por el reverso de terciopelo, había una diminuta llave de plata. Se me cortó la respiración. Despegué con cuidado la cinta adhesiva, mis dedos temblando ligeramente. Inserté la llave en la cerradura de la caja. Giró con un clic satisfactorio. Levanté la tapa, sin saber qué encontraría. Y allí estaban, anidados entre pasaportes viejos y pólizas de seguros. 2 documentos doblados y de aspecto oficial. Uno para mí y otro para Chloe. Mi partida de nacimiento y la suya. Cogí la mía primero, mis ojos recorriendo los detalles familiares. Emma Catherine Reynolds, nacida el 5 de octubre de 1990. Padres, John y Mary Reynolds. Todo como esperaba. Luego, cogí la de Chloe. Desplegué la partida de nacimiento de Chloe, con las manos sorprendentemente firmes. El nombre estaba allí, Chloe Ann Reynolds. Los nombres de los padres estaban allí, John y Mary Reynolds. Y entonces vi la fecha. La fecha de nacimiento que figuraba era el 12 de noviembre de 1987. Pero eso no estaba bien. La familia siempre había celebrado su cumpleaños el 12 de febrero de 1988. Conocía esta fecha tan bien como la mía. La habíamos celebrado cada año durante toda mi vida. ¿Por qué mentirían sobre su cumpleaños por 3 meses? Recorrí el documento con la vista, mis ojos buscando una explicación. Y entonces la encontré. No estaba en una casilla específica o en un renglón. Estaba en la relación entre otras 2 fechas en la página. La fecha de nacimiento de Chloe, 12 de noviembre de 1987. Y en la parte inferior del formulario, en una pequeña sección para uso administrativo, había otra referencia de documento. El certificado de matrimonio de mis padres. Conocía el aniversario de su boda. Era una gran celebración cada año, una piedra angular de la historia de nuestra familia. 21 de mayo de 1987. Hice los cálculos en mi cabeza. 1, 2, 3 veces. De mayo a noviembre. 6 meses. Menos de 6 meses. Chloe había sido concebida antes de que se casaran. Y había nacido menos de 6 meses después de que caminaran hacia el altar. El cumpleaños de febrero era una ficción. Una mentira creada para cambiar la línea de tiempo, para preservar la imagen de un matrimonio correcto y respetable. En su pequeño y conservador pueblo a finales de los años 80, esto habría sido un escándalo, una fuente de profunda vergüenza para mis orgullosos padres, tan conscientes de la imagen. De repente, 30 años de dinámica familiar encajaron con un enfoque nítido y brutal. Chloe no era solo la primogénita, era la hija de la vergüenza, la evidencia viviente de una indiscreción prematrimonial. Y yo, nacida 3 años después, bien dentro del sagrado santuario de su matrimonio, era la legítima, la redentora, la prueba de que al final lo habían hecho bien. Lo explicaba todo. Su sobrecompensación con Chloe, su necesidad desesperada de que fuera perfecta, de que fuera la niña de oro. Todo era un intento frenético de reescribir la historia, de borrar la vergüenza que ella representaba. Y mi papel, yo era el grupo de control, la fácil. No tenían que esforzarse conmigo, porque mi propia existencia era respetable. La campaña de toda la vida de Chloe para etiquetarme como la forastera, la adoptada, no era solo una crueldad aleatoria, era una desesperada proyección psicológica. Había sentido, en algún nivel primario, que era ella cuyo lugar en la familia era condicional, historia de origen, estaba plagada de secretismo. Así que había tomado esa inseguridad y me la había arrojado a mí,
el blanco seguro y estable. Se había pasado toda la vida tratando de hacerme sentir como la impostora, porque en el fondo temía serlo ella. La pura y asombrosa ironía de todo me golpeó como un golpe físico. Me senté allí en el suelo del desván caliente y polvoriento, sosteniendo 2 trozos de papel que reescribían por completo la historia de nuestra familia, y comencé a reír. No fue una risa feliz, fue un sonido salvaje, desquiciado y catártico. La broma, resultó, era sobre ella. Y yo tenía el remate aquí mismo en mis manos. El vuelo de regreso a mi apartamento fue surrealista. Me sentía como una espía que regresaba de una misión exitosa, llevando secretos de estado en mi bolso. Las 2 partidas de nacimiento, de las que había hecho fotocopias cuidadosamente y luego devuelto a la caja, sentía que me quemaban en el bolso. Los originales estaban a salvo de vuelta en su escondite, la llave pegada de nuevo en la parte trasera del marco de la foto. Mis padres no sospechaban nada. Me habían elogiado por mi nueva actitud positiva y por hacer un esfuerzo con Chloe. La hipocresía era sobrecogedora. Tenía los documentos, tenía la verdad. Ahora necesitaba un plan. La fiesta de bebé era en 6 semanas. Eso me daba tiempo de sobra para prepararme, no solo mi discurso, sino a mí misma. Esto no iba a ser un arrebato emocional. Había pasado toda una vida siendo emocional, siéndola sensible. No, esto iba a ser un ataque quirúrgico, calmo, preciso y absolutamente devastador. Llamé a Sara en cuanto llegué a casa y le conté lo que había encontrado. Hubo un largo y atónito silencio al otro lado de la línea, seguido de un silbido bajo. «Oh, Dios mío, Emma», dijo. «Es mejor de lo que podríamos haber imaginado. Es justicia poética, a un nivel que no creía posible fuera de una obra de Shakespeare. Te llamó la falsa, cuando era ella la que tenía el cumpleaños falso. No es solo el cumpleaños, Sara», dije, mirando las fotocopias extendidas en mi mesa de café. «Es toda la narrativa, toda mi vida. Me han asignado el papel de personaje secundario en El show de Chloe, la estable, aburrida, ligeramente defectuosa, que existe para hacerla quedar mejor. Todo, toda la permisividad de mis padres, todo estaba arraigado en su propia vergüenza». «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó Sara, su voz cambiando del shock a la estrategia. «¿Cómo haces esto de una manera que no deje lugar a interpretaciones?». Pasamos las siguientes 2 horas haciendo una lluvia de ideas. Repasamos todos los escenarios posibles. ¿Y si mis padres me interrumpen? ¿Y si Chloe tiene un ataque de pánico? ¿Y si su esposo, David, se pone agresivo? Planificamos estratégicamente todo el evento. El plan que ideamos era simple en su ejecución, pero brutal en su impacto. Asistiría a la fiesta. Sería un modelo de afecto fraternal educado. Esperaría a los brindis, la parte de la fiesta en la que todos están prestando atención. Mi madre inevitablemente me pediría que dijera unas palabras. Y lo haría. Empezaría con un tributo dulce y empalagoso a la hermandad y la familia. Los adormecería en un estado de cómoda complacencia. Y entonces daría un giro. Mencionaría la broma familiar de larga duración sobre mi adopción. Y luego entregaría la verdad, no como una acusación, sino como una corrección, una aclaración para el registro histórico, por el bien del nuevo bebé. «Necesitaré enmarcarlo perfectamente», le dije a Sara. «No como un ataque, sino como un regalo. El regalo de la verdad. Y necesitarás copias», dijo Sara, siempre pragmática. «Suficientes para todos. Las repartes como recuerdos de fiesta». La idea era deliciosamente perversa. Imaginé la escena, las decoraciones pastel, los rostros sonrientes volviéndose confusos, luego horrorizados, mientras miraban los documentos en sus manos. Era perfecto. La pistola humeante definitiva, entregada a todo el jurado. Durante las siguientes 6 semanas, ensayé. Escribí mi discurso y lo memoricé hasta que pude recitarlo en sueños. Practiqué frente a un espejo, entrenando mi rostro para permanecer en calma, mi voz para mantenerse uniforme. Me estaba transformando de una víctima en la narradora de mi propia historia, y el capítulo final iba a ser una obra maestra. En las semanas previas a la fiesta, interpreté mi papel a la perfección. Respondí al chat grupal de la familia con emojis alegres. Le envié a Chloe un enlace a un cochecito de bebé ridículamente caro, diciendo: «Pensando en ti, este tiene críticas increíbles». Ella respondió con un simple «gracias»
interpretándolo claramente como una señal de mi sumisión, de mi aceptación de mi lugar en su nuevo mundo centrado en el bebé. La dinámica entre nosotras había cambiado, pero solo yo lo sabía. Ella pensaba que finalmente, definitivamente, había ganado. El ascenso saboteado fue el jaque mate, y ahora solo estaba disfrutando de su vuelta de la victoria. Sus mensajes de texto estaban llenos de una amabilidad petulante y condescendiente que me ponía la piel de gallina. «Tendrás que ayudarme con las notas de agradecimiento. Eres tan organizada», escribía. O «Tengo un poco de náuseas matutinas. ¿Podrías hacerme el gran favor de recoger mi ropa de la tintorería de camino a casa desde el trabajo?» La audacia era impresionante. Había intentado arruinar mi carrera, y ahora me estaba pidiendo que hiciera sus recados. La antigua Emma habría hervido en silencio, o tal vez incluso lo habría hecho solo para mantener la paz. La nueva Emma, sin embargo, vio cada solicitud como otra pieza de leña para el fuego que estaba a punto de encender. Respondía a cada solicitud con un educado: «Lo siento mucho, estoy hasta arriba de trabajo. No puedo». La excusa del trabajo era mi nuevo escudo. Era a la vez cierta. Estaba trabajando duro para reparar el daño que ella había causado, y un sutil recordatorio de aquello mismo que había intentado quitarme. Mis padres me llamaron, con las voces teñidas de decepción. «Emma, Chloe necesita tu ayuda. Deberías apoyarla más durante este momento especial». «La estoy apoyando», respondía, con la voz chorreando falsa sinceridad. «Solo estoy muy concentrada en mi carrera ahora mismo. ¿Sabes lo importante que es eso?» La acusación no dicha flotaba en el aire, pero estaban demasiado comprometidos con su narrativa de mi naturaleza difícil como para reconocerla alguna vez. La parte más surrealista de todo este periodo fue recibir la invitación formal a la fiesta de bebé. Era una cartulina gruesa, de color crema, con letras doradas en relieve. «Acompáñanos a colmar de amor a Chloe y David mientras esperan la llegada de su pequeño». En la parte inferior, una nota estaba garabateada con la letra perfecta de Chloe. «Qué ganas de verte. No te olvides de vestir de blanco o tonos pastel. Besos y abrazos, Chloe». El tema era angélico. Casi me ahogo. Era una parodia de sí misma. Entré en internet y compré un vestido. Era un hermoso, simple y elegante vestido tubo en un tono de azul hielo pálido. Era el color de un cielo de invierno, el color de la claridad fría y dura. Mientras esperaba que llegara el día, preparé mis recuerdos de fiesta. Hice 30 copias a color de alta calidad de ambas partidas de nacimiento. Luego, diseñé una portada simple. En la parte superior, escribí «Una historia familiar» para el libro del bebé. Debajo, escribí 2 encabezados: «El mito» y «La realidad». Debajo de «El mito», tecleé «Emma Catherine Reynolds, la hija adoptada». Debajo de «La realidad», tecleé «Chloe Ann Reynolds, nacida el 12 de noviembre de 1987». John y Mary Reynolds, casados el 21 de mayo de 1987. Puse cada juego de documentos en un sobre blanco e impecable. No los sellé. Quería que la revelación fuera rápida y fácil. Estos pequeños paquetes de verdad reposaban en una pila ordenada en mi escritorio, un monumento a mi resolución. Cada vez que un destello de duda o miedo cruzaba mi mente, los miraba. Eran mi armadura, eran mi espada. El día antes de la fiesta, recibí un mensaje de texto de mi madre. «Qué ganas de verte mañana. Recuerda, un día feliz, sin dramas, solo sonrisas». Le respondí: «No obtendrás más que sonrisas de mí, mamá». Y sonreí mientras lo escribía. Era lo más sincero que le había dicho en meses. Entrar en esa fiesta de bebé fue como pisar el plató de una película. El tema, angélico, había sido ejecutado con un nivel de perfección nauseabundo. Globos blancos y dorados flotaban en racimos inmaculados. Un arpista tocaba suavemente en la esquina de un extenso y cuidado césped. Las invitadas, unas 30, eran todas mujeres, todas vestidas en tonos de blanco, crema y rosa pálido, creando un mar de tonos pastel de enfoque suave. Eran las amigas de Chloe, nuestras tías y primas, las amigas de mi madre, las cómplices y testigos. Todo el coro para su gran actuación. Y en el centro de todo estaba Chloe, sentada en su trono de mimbre blanco, con una corona de flores en la cabeza, pareciendo en todo el mundo una beatífica diosa de la fertilidad. Me vio acercarme,
y su sonrisa se tensó por una fracción de segundo antes de florecer en una expresión teatral de deleite. «Emma, viniste», exclamó, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran, como si mi asistencia hubiera estado en duda. Se levantó para abrazarme, sus manos yendo a su vientre perfectamente redondo. «Estoy tan contenta de que estés aquí». Les estaba contando a todas lo mucho que me ha apoyado mi hermanita. La mentira era tan descarada, tan audaz, que sentí un genuino destello de admiración por su pura desfachatez. Le devolví el abrazo, mi mejilla rozando la suya. «No me lo perdería por nada del mundo», susurré, con la voz llena de una calidez melosa. Le entregué la bolsa de regalo bellamente envuelta que contenía el sonajero de plata. «Solo un detallito para mi futuro sobrino o sobrina». Lo tomó con una mirada displicente, pasándoselo a una amiga para que lo colocara en la enorme pila de regalos. Para ella, yo era solo otra súbdita rindiendo tributo. Mi verdadero regalo, la pila de sobres blancos en mi bolso de mano, se sentía frío y sólido contra mi mano. Pasé la siguiente hora socializando, con una sonrisa serena pegada en mi rostro. Era una maestra de las cortesías. «Sí, su vestido es precioso». «No, tienes razón. Nunca ha parecido más feliz». «Oh, el catering es simplemente divino». Estaba interpretando el papel que siempre habían querido que interpretara. La hermana solidaria y ligeramente eclipsada. Mi madre me encontró junto a la fuente de champán. Yo bebía agua con gas. Me apretó el brazo, sus ojos brillando de alivio y orgullo. «Oh, cariño, estoy tan orgullosa de ti», susurró. «Te estás portando maravillosamente hoy. Sabía que lo tenías dentro». «Solo estoy haciendo lo correcto para la familia, mamá», dije, encontrando su mirada. El doble sentido se le escapó por completo. Simplemente sonrió radiante. La ironía dramática era tan potente que era casi embriagadora. Me movía a través de este mundo perfecto y frágil que Chloe y mis padres habían construido, y yo era la única que sabía que estaba a punto de hacerse añicos. Observé a Chloe mientras abría sus regalos, exclamando con deleite por cada diminuto body y bolso de pañales de diseño. Era la reina de su corte, adorada y celebrada, y con cada comentario adulador de las invitadas, con cada mirada orgullosa de mi madre, el nudo de resolución en mi estómago se apretaba, no con nervios, sino con un profundo y firme sentido de propósito. Esto ya no era solo por mí. Esto era por la niña de 8 años que lloró hasta quedarse dormida porque pensaba que sus padres le habían mentido. Esto era por la joven de 16 años a la que su propia hermana le rompió el corazón con su traición. Esto era por la joven de 21 años que casi pierde su futuro por un mezquino acto de sabotaje. Hoy, las estaba salvando a todas. La hora de los brindis llegó cuando el sol de la tarde comenzaba a bajar, proyectando largas sombras sobre el césped. El arpista tomó un descanso, y el esposo de Chloe, David, un hombre cuya personalidad parecía consistir enteramente en relojes caros y un firme apretón de manos, se levantó para dar un discurso. Fue soso y predecible, lleno de tópicos sobre su maravillosa esposa y su emocionante futuro. Todos aplaudieron educadamente. Luego, la mejor amiga de Chloe dio un discurso risueño y entre lágrimas sobre su amistad de toda la vida. Más aplausos. Y entonces, como sabía que lo haría, mi madre se levantó. «Solo me gustaría decir unas palabras», comenzó, con la voz cargada de emoción. Habló de la alegría de ver a su primogénita, su hermosa Chloe, a punto de convertirse en madre. Parece que fue ayer cuando la sostenía en mis brazos. La ironía de esa afirmación casi me hizo reír a carcajadas. Terminó su discurso y luego se volvió hacia mí con su rostro radiante. Y ahora sé que mi otra hija, Emma, le encantaría decir algo sobre su hermana mayor. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Era el momento que había estado planeando durante semanas. Respiré hondo, me levanté y caminé hacia el centro del patio, con mi bolso de mano que contenía los sobres firmemente en mi mano. Podía sentir los ojos de Chloe sobre mí, una mirada petulante y expectante en su rostro. Pensaba que estaba a punto de pronunciar un homenaje, una concesión pública de su superioridad. «Gracias, mamá», comencé, mi voz clara y firme. Sonreí cálidamente a la multitud. Estoy muy feliz de estar aquí para celebrar a Chloe y este nuevo capítulo en su vida. La familia es tan importante, ¿verdad? Es nuestro cimiento, es la historia de quienes somos. Hice una pausa, dejando que las palabras sentimentales flotaran en el aire. Mi madre asentía,
secándose los ojos con una servilleta. Chloe parecía complacida. Al crecer, continué, mi tono cambiando casi imperceptiblemente, Chloe y yo teníamos nuestro propio vínculo especial de hermanas. Teníamos nuestras bromas internas, nuestros pequeños secretos. Una de las bromas recurrentes favoritas de Chloe, una que algunas de ustedes quizás incluso recuerden, dije, haciendo contacto visual con algunas de mis tías, era que yo era adoptada. Unas cuantas risitas nerviosas recorrieron la multitud. La sonrisa de mi madre se congeló en su rostro. La expresión de Chloe pasó de la petulancia a la confusión, un destello de irritación en sus ojos. Lo contaba tan a menudo y durante tanto tiempo, proseguí, mi voz todavía ligera y conversacional, que se convirtió en una especie de mito familiar. La historia de Emma, la misteriosa forastera. Y saben, ahora que esta familia está a punto de dar la bienvenida a un nuevo miembro, he estado pensando mucho en nuestra historia, en las historias que contamos. Creo que es muy importante que este bebé crezca con la verdad, que tenga una base clara y honesta. Abrí mi bolso y saqué la pila de sobres blancos. Así que, en el espíritu de la honestidad y la historia familiar, quería darles a todas un pequeño recuerdo de fiesta. Una aclaración, se podría decir, para asegurarnos de que la historia familiar quede clara. Desde el principio, comencé a caminar por el patio, entregando un sobre a cada invitada. Me aseguré de entregarle uno a mi madre, a David y finalmente a la propia Chloe. El silencio era absoluto, roto solo por el susurro del papel, mientras 30 mujeres abrían simultáneamente sus sobres. El sonido que siguió no fue un jadeo, sino una inspiración colectiva y aguda, un vacío repentino de aire en el jardín inmaculado y bañado por el sol. Fue el sonido de una realidad cuidadosamente construida, implosionando. Observé cómo los rostros, que momentos antes estaban suaves con sonrisas sentimentales, se endurecían con confusión y luego con una comprensión creciente. Los ojos saltaban de los papeles en sus manos a Chloe, luego a mis padres, luego a mí. La atmósfera festiva se evaporó, reemplazada por un silencio denso y resonante. Permanecí en el centro de todo, con mi trabajo hecho, y simplemente observé las consecuencias. El rostro de mi madre se había vuelto blanco como el papel, su boca ligeramente entreabierta. Miró las partidas de nacimiento y luego fijó la vista en mi padre, su expresión una vorágine de horror y acusación. Mi padre, un hombre que había pasado su vida evitando la confrontación, parecía desear que el césped bien cuidado se lo tragara entero. No miraba a nadie a los ojos, su mirada fija en un punto distante e imaginario. Pero mi atención estaba en Chloe. Estaba mirando la fotocopia en su mano, con el ceño fruncido. Pude ver el momento exacto en que la información se procesó. No fue un shock repentino, sino una lenta y progresiva ola de comprensión. Sus ojos pasaron de la fecha de su nacimiento a la fecha del matrimonio de nuestros padres. Vi el cálculo mental, la negación, y luego la conclusión nauseabunda e innegable. El color se drenó de su rostro. La máscara angelical y beatífica se hizo añicos, revelando el pánico crudo que había debajo. Su mano, que sostenía el papel, comenzó a temblar. ¿Qué es esto? Logró articular finalmente, su voz un susurro agudo. No se dirigía a mí, sino a la multitud silenciosa y observadora. Es una broma. Emma está haciendo una broma de mal gusto. Pero nadie se reía. La evidencia estaba allí mismo en sus manos, en blanco y negro. Las fechas no mentían. No es una broma, Chloe, dije, mi voz calmada y desprovista de emoción. Fue la primera vez que hablaba desde que repartí los papeles. Es tu partida de nacimiento, y la mía. Solo pensé que, ya que te gustaba tanto contar historias sobre mis orígenes, era justo compartir la verdad sobre los tuyos, por el bien del bebé, para que conozca la verdadera historia de su familia. Levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, enloquecidos por la desesperación, finalmente se encontraron con los míos. La petulancia se había ido, la condescendencia se había ido. Todo lo que quedaba era furia y humillación puras y sin adulterar. Tú, siseó, su voz temblando de rabia, ¿arruinarías mi fiesta de bebé? ¿Me harías esto a mí? ¿Arruinarla? Pregunté, permitiendo que una pequeña y fría sonrisa asomara a mis labios. Pensé que estaba contribuyendo. Querías un tema angélico. ¿Qué hay más angélico que la verdad? La verdad os hará libres, ¿no es lo que dicen? David, su esposo, finalmente encontró su voz. Se levantó, su rostro sonrojado de ira.
¿Qué demonios está pasando? ¿Es esto cierto? Exigió, mirando no a mí, sino a mis padres. Mi madre solo negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. Mi padre permaneció mudo, una estatua de la vergüenza. La fiesta había terminado. La hermosa y frágil burbuja había estallado, y ahora todos estaban simplemente de pie entre los escombros, cubiertos de la pegajosa y fea verdad. La furia de Chloe fue un espectáculo digno de ver. No era la ira calculada y manipuladora a la que estaba acostumbrada, sino una furia cruda, de animal acorralado. «Fuera», me gritó, con la voz quebrada. «¡Fuera de mi casa!». «Con mucho gusto», dije suavemente. No tenía ningún deseo de quedarme a presenciar las desordenadas consecuencias. Mi parte estaba hecha. La bomba había sido detonada. No necesitaba revolver los escombros. Me di la vuelta para marcharme, con una compostura absoluta. Eso, creo, fue lo que más la enfureció. Mi calma. Se había pasado toda la vida apretando mis botones emocionales, y ahora, en su momento de completo desmoronamiento, yo estaba serena. Al pasar junto a mi madre, me agarró del brazo, su agarre sorprendentemente fuerte. «¿Cómo pudiste, Emma?», susurró, su rostro un desastre de lágrimas y rímel. «Tu propia hermana, en su día especial». Miré su mano en mi brazo, y luego de nuevo a su rostro. Por un momento, vi un destello de la madre que siempre había querido, una mujer dolida. Pero entonces las palabras calaron. «Tu propia hermana». Incluso ahora, incluso con la prueba de décadas de mentiras y manipulación expuesta para que todos la vieran, su primer instinto fue proteger a Chloe, ponerme a mí como la villana. Los últimos vestigios de cualquier esperanza que tuviera para ella, para ellos, se marchitaron y murieron en ese momento. Su día especial se construyó sobre 24 años de mis malos días. «Mamá», dije, mi voz tan fría como el hielo, «nunca me defendiste, ni una sola vez. La consentiste, la excusaste y me dijiste que me callara. Bueno, ya no me callo más. Este no es el desastre que yo creé. Este es el desastre que ustedes crearon hace 30 años. Simplemente están teniendo que limpiarlo por fin». Me solté de su agarre y me alejé. No miré atrás. Podía oír el caos creciente detrás de mí. Chloe, sollozando histéricamente, David exigiendo respuestas a mi padre, las invitadas murmurando y empezando a excusarse para irse. Caminé por el sendero de piedra, pasando por los parterres inmaculados y el ridículo arpa. Me subí a mi coche de alquiler y me marché. Mientras me incorporaba a la autopista, en dirección al aeropuerto, mi teléfono empezó a vibrar. Era mi padre. Lo ignoré. Luego vibró de nuevo. Mi madre. Lo ignoré. Luego un mensaje de texto de Chloe. Era una sarta de maldiciones y amenazas tan vitriólica que era casi impresionante. Lo leí. Una extraña sensación de desapego apoderándose de mí. Esta era la verdadera Chloe, la que se había estado escondiendo detrás de una máscara de encanto y condescendencia toda su vida. El monstruo finalmente había salido de su jaula. Me detuve en un mirador panorámico, salí del coche y contemplé el horizonte de la ciudad. Respiré hondo el aire fresco y limpio, y entonces hice algo que no había hecho en mucho, mucho tiempo. Me reí. Una risa real, genuina, de puro y absoluto alivio. Se había acabado. El peso que había estado cargando sobre mis hombros durante toda mi vida, el peso de sus secretos y sus mentiras y sus expectativas, se había ido. No solo había expuesto una mentira, me había liberado a mí misma. Saqué mi teléfono, abrí mis contactos familiares y presioné bloquear en mi madre, mi padre y mi hermana. Con cada pulsación del botón, sentí romperse otra cadena. Era libre. El vuelo a casa fueron las 6 horas más tranquilas de mi vida. Apagué el teléfono, pedí una copa de vino y observé las nubes pasar por mi ventana. No me sentía culpable, no me sentía cruel, me sentía limpia, como si acabara de completar una limpieza profunda, muy necesaria y largamente postergada, de mi propia alma, fregando la mugrienta acumulación de años de resentimiento e ira no expresada. El silencio era un bálsamo, sin llamadas suplicantes, sin mensajes de texto furiosos, sin demandas de una disculpa, solo el zumbido de los motores y la quietud de mis propios pensamientos. Cuando aterricé y encendí de nuevo el teléfono, llegó el esperado aluvión de notificaciones. Docenas de llamadas perdidas de mis padres,
una sarta de mensajes de texto cada vez más desquiciados de Chloe, que habían pasado de la rabia a la súplica patética, y luego de vuelta a la rabia. Y luego había mensajes de otras personas. Mi tía, la hermana de mi madre, había enviado un simple mensaje. Siempre supe que había algo. Siento mi parte en no haberlo visto. Espero que estés bien. Era una pequeña grieta de luz en el muro de la negación familiar. Algunas de mis primas también se habían puesto en contacto, con mensajes que iban desde un sorprendido «Dios mío, ¿qué fue eso?», hasta un más solidario «Eres increíblemente valiente». Chloe se lo merecía. La comunicación más interesante llegó en forma de un correo electrónico de una dirección que no reconocí. Era de David, el esposo de Chloe. Era corto y al grano. «Necesito hablar contigo», decía. «Necesito entender qué está pasando. Por favor, llámame». Me quedé mirando el correo electrónico durante un buen rato. Una parte de mí quería ignorarlo, mantener mi ruptura limpia y absoluta, pero otra parte de mí, la que siempre había valorado la verdad y la claridad, sintió un destello de algo. Quizás no simpatía, pero un sentido de experiencia compartida. Él también era una víctima de las mentiras de Chloe, a su manera. Se había casado con un personaje de una obra de teatro, y el escenario acababa de derrumbarse a su alrededor. Decidí que lo llamaría, pero todavía no. Necesitaba establecerme de nuevo en mi propia vida primero, solidificar los límites de mi nueva libertad. Los días siguientes fueron un estudio de dichosa normalidad. Fui a trabajar. Cené con Sara y le conté toda la historia, para su total deleite. Brindamos con champán, muy lejos del agua con gas que había estado bebiendo en la fiesta. Por aclarar las cosas, dijo, chocando su copa con la mía, y por la masacre angélica de la fiesta de bebé. Nos reímos hasta llorar. Se sintió bien, se sintió correcto. Poco a poco me daba cuenta de que mi familia había sido una jaula, y yo había sido una prisionera voluntaria durante demasiado tiempo. La paz, que siempre defendían, era solo la quietud de mi propia sumisión. La verdadera paz, estaba descubriendo, es el silencio que llega después de que finalmente has dicho todo lo que había que decir. Era la quietud de una pizarra limpia, y mi pizarra, por primera vez en mi vida, estaba resplandeciente. Una semana después de la fiesta, decidí llamar a David. Lo hice en mis términos, un domingo por la tarde, sentada en mi propio sofá con una taza de té. No estaba segura de qué esperar. Ira, acusaciones, una exigencia de que arreglara el desastre que había creado. En cambio, el hombre al otro lado de la línea sonaba exhausto y vacío. «Gracias por llamar», dijo, con voz plana. «Yo estoy tratando de encontrarle sentido a todo esto». No dije nada, solo esperé a que continuara. «Chloe no está bien», dijo con cuidado. «No ha salido de su habitación en días. Tus padres están aquí. Todos me dicen que eres un monstruo, que eres celosa y vengativa, y que siempre has odiado a tu hermana». «¿Y qué piensas tú, David?», pregunté en voz baja. Hubo una larga pausa. Pude oírle tomar una respiración profunda y temblorosa. «Pienso», dijo lentamente, «que durante los últimos 5 años he estado casado con una desconocida. He estado viendo pequeñas cosas, inconsistencias, pero siempre las descartaba. Es tan encantadora, ¿sabes? Tan convincente. Pero lo que hiciste fue como si encendieras una luz negra en una habitación de hotel. De repente pude ver todas las manchas. Me contó que después de que me fui de la fiesta, se desató el infierno. Mi padre finalmente había confesado toda la historia. El embarazo prematrimonial, el cumpleaños falsificado, todo. Chloe tuvo un colapso total, gritándole a todo el mundo, culpándolos por su humillación. David dijo que había intentado hablar con ella, entender por qué mentiría sobre algo tan fundamental, no solo a mí, sino a él. Su respuesta fue acusarlo de tomar mi partido. «Me dijo que nunca la amé de verdad», dijo, con la voz quebrándose ligeramente. «Que si lo hiciera, te odiaría tanto como ella». Luego me preguntó sobre las otras cosas en el correo electrónico anónimo que Chloe había enviado a mi junta directiva. Me preguntó sobre el proyecto saboteado en la universidad, sobre el chico que le había robado en la secundaria. Le dije la verdad. Relaté las historias con calma y objetividad, sin adornos ni emoción. No era una súplica de simpatía, era una declaración de hechos. Con cada historia, el silencio de su lado se hacía más pesado. «Dios mío», susurró cuando terminé. No tenía ni idea.
Lo siento muchísimo, Emma. Siento lo que le hizo a tu carrera. Lo siento por todo. Escuchar esa disculpa de él significó más que cualquier disculpa que pudiera haber recibido de mis padres o de Chloe. Fue una validación de un extraño, un juez imparcial, al que finalmente se le había mostrado la evidencia. No es tu culpa, David, dije. Te mintieron, igual que a todos los demás. Hablamos un poco más. Me dijo que no sabía qué iba a pasar con su matrimonio, con el bebé. Sonaba como un hombre cuyo mundo entero se había revelado como una farsa. Sentí una punzada de lástima por él, y por la niña inocente que estaba a punto de nacer en este caos. Pero también sentí una certeza de acero de que había hecho lo correcto. El mundo perfecto de Chloe estaba construido sobre una base de mentiras, y tal estructura nunca puede mantenerse en pie. Siempre iba a colapsar. Yo solo había decidido cuándo. Los meses que siguieron fueron un periodo de reconstrucción profunda y silenciosa. Me dediqué a mi trabajo con un renovado sentido del propósito. Con la nube del correo electrónico anónimo implícitamente desacreditada por la implosión familiar. Las noticias viajan rápido, incluso a través de 1000 millas. Mis jefes comenzaron a mirarme de manera diferente. El ascenso que había perdido se había ido, pero una nueva y aún mejor oportunidad surgió unos meses después. La oportunidad de dirigir una nueva división de I+D en nuestra oficina europea. Era un gran paso adelante, una oportunidad de mudarme al extranjero y empezar de verdad de nuevo. Me entrevisté para el puesto, y esta vez no hubo correos electrónicos anónimos, ni susurros de inestabilidad. Conseguí el trabajo. La noticia se sintió como la victoria final y definitiva. No solo estaba escapando de mi pasado, estaba construyendo un futuro que era más grande y brillante que cualquier cosa que podría haber imaginado mientras todavía estaba atrapada en su órbita. Las noticias de casa llegaban en goteos esporádicos, y de segunda mano, principalmente a través de mi tía, con quien había restablecido una relación tentativa, pero cálida. Me dijo que Chloe y David estaban en terapia, pero que no iba bien. Chloe se negaba a asumir ninguna responsabilidad real, continuando pintándose a sí misma como la víctima de mi ataque vicioso y no provocado. David, dijo mi tía, era un hombre cambiado, callado y retraído, que miraba a su esposa con una permanente expresión de duda. Mis padres estaban atrapados en el medio, intentando desesperadamente pegar los pedazos de su familia destrozada, pero su pegamento estaba hecho de negación y culpa, y no aguantaría. Aparentemente, habían intentado organizar una intervención para mí, llamando a mi tía y a otros parientes para intentar organizar una llamada en la que todos pudieran decirme cuánto había herido a la familia. Mi tía se había negado rotundamente. «Le dije a tu madre», me dijo por teléfono, «que la persona que necesita una intervención es Chloe, y las personas que necesitan terapia son ella y tu padre». El bebé nació, una niña. Mi tía me envió una foto. Miré su rostro diminuto e inocente, y sentí una punzada de tristeza por el complicado legado en el que había nacido. Pero también sentí una profunda sensación de paz por estar a 1000 millas de distancia. Una tía distante y semimítica, que vivía una vida emocionante en otro país. No estaría allí para ser la villana en la historia de la vida de esta niña. No sería el blanco de las inevitables futuras manipulaciones de Chloe. Ese ciclo estaba roto. Una noche, aproximadamente un año después de la fiesta de bebé, estaba sentada en mi hermoso apartamento en Bruselas, mirando las luces de la ciudad. Pensaba en cuánto había cambiado mi vida. Tenía éxito, era respetada y, por primera vez, genuinamente feliz. Tenía nuevos amigos, estaba aprendiendo un nuevo idioma, estaba explorando un nuevo continente. Era la arquitecta de mi propia vida, y los cimientos eran sólidos, construidos sobre la verdad y el respeto propio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Era una captura de pantalla de una red social. Era una publicación pública de Chloe. Era un ensayo largo y divagante sobre el perdón, la resiliencia y el vínculo inquebrantable de la familia. Estaba lleno de tópicos vagos sobre superar heridas del pasado y elegir el amor sobre la ira. Iba acompañado de una foto profesional de ella, David y el bebé, todos vestidos de blanco, sonriendo serenamente. Era un intento patético de recuperar la narrativa, de pintarse a sí misma como una superviviente magnánima. La antigua yo se habría enfurecido por la hipocresía, pero la nueva yo simplemente lo miró, negó con la cabeza y sonrió. Podía quedarse con su actuación, podía quedarse con su público de cómplices. Ya no importaba. Yo conocía la verdad, y lo que es más importante, era libre.
Mi vida en Bruselas es todo lo que nunca supe que quería. Es tranquila en los aspectos que importan y emocionante en todos los lugares correctos. He construido una comunidad aquí, una familia elegida de amigos y colegas que me conocen por quien soy, no por el papel que me asignaron al nacer. Me conocen como Emma, la mujer que puede liderar un complejo equipo de ingeniería, que cuenta chistes malísimos, que hace un coq au vin sorprendentemente bueno y que adora pasar los fines de semana explorando ciudades antiguas. Mi hermana, mis padres, toda esa constelación de drama parece pertenecer a otra vida, a otra persona. Son una historia de fantasmas que a veces cuento, una fábula con moraleja sobre el poder corrosivo de los secretos. Lo último que supe, a través del siempre fiable conducto de mi tía, fue que David finalmente había solicitado el divorcio. La actuación de la familia feliz se había vuelto demasiado agotadora de mantener. Chloe, aparentemente, no se lo tomó bien. Ella y el bebé se mudaron de nuevo con mis padres, recreando el trío tóxico de su infancia. En cierto modo, todos obtuvieron lo que querían. Mis padres tienen a su preciosa y dañada hija de vuelta bajo su techo para cuidarla y consentirla. Y Chloe tiene una audiencia cautiva y una nueva narrativa de esposa agraviada y madre soltera que interpretar. No siento nada ante esta noticia. Ni satisfacción, ni piedad, ni ira. Es simplemente un dato de un mundo que ya no habito. Ocasionalmente, pienso en aquel día en la fiesta de bebé. Ya no lo veo como un acto de venganza. Lo veo como un acto de profundo amor propio. Fue una amputación. Tenía una extremidad gangrenosa unida a mí, envenenando todo mi sistema, y elegí cortarla para que el resto de mí pudiera vivir. La cicatriz sigue ahí, un tenue recordatorio plateado de dónde solía estar. Pero no duele. Es solo una parte de mi historia, un mapa de dónde he estado. Mi reivindicación no está en su desdicha, está en mi paz. Está en la confianza serena con la que me muevo por el mundo. Está en la risa genuina que comparto con mis amigos. Está en la alegría que encuentro en mi trabajo y en el simple acto de despertarme cada mañana en una vida que he construido para mí misma, en mis propios términos, fundada sobre el inquebrantable lecho de roca de la verdad. Mi nombre es